Para los acaudalados residentes de Oak Haven, la casa de Kate Bennett era una monstruosidad imperdonable, una cicatriz de hormigón incrustada violentamente en la prístina cresta de granito. Durante 2 años, el vecindario trató su fortaleza como una mancha en su propiedad. Los vecinos solicitaron al ayuntamiento que condenara lo que ellos llamaban un delirio paranoico. Pero la noche del 14 de agosto, la definición de locura cambió. Cuando el incendio forestal coronó las paredes del cañón y la única vía de escape se derritió en un río de alquitrán, el feo agujero en la colina dejó de ser una lacra. Mientras las mansiones de sus torturadores se convertían en cenizas, el búnker de Kate se convirtió en el único arca capaz de capear la tormenta. La ciudad de Oak Haven, enclavada en las estribaciones de las cascadas de Oregón, se enorgullece de su perfección estética. Es el tipo de lugar donde se mide el césped con una regla y la asociación de propietarios ejerce más poder que la policía local. Si conduces un coche de más de 5 años, lo aparcas en el garaje. Si pintas las contraventanas de un tono de beige que no ha sido aprobado previamente por la Junta, recibes una carta certificada antes de que la pintura se seque. A este paraíso cuidado se mudó Kate Bennett. Kate tenía 42 años. Aunque sus ojos reflejaban el agotamiento de alguien que había vivido 3 vidas. Era ingeniera estructural de profesión, viuda por circunstancias de la vida y una mujer poseída por una singular necesidad imperiosa de seguridad. Después de que su marido David muriera en un derrumbe estructural durante los terremotos de 2021 en Haití, una tragedia que fue noticia internacional, pero que la dejó sin nada más que una bandera doblada y un cheque de indemnización, Kate no quería vistas. No quería un atractivo exterior. Quería una base sólida. Compró el terreno al final de Cedar View Lane. Era un terreno difícil, empinado y rocoso, justo al lado de la escarpada ladera de Granite Ridge. Llevaba una década sin venderse porque el coste de nivelarlo para construir una mansión tradicional era astronómico. Kate no lo niveló. Trajo excavadoras. ¿Qué demonios está haciendo ahí arriba?, preguntó Brenda Coburn, mirando a través de sus persianas. Brenda era la presidenta de Oak Haven Ha, una mujer que trataba los límites de las propiedades como si fueran fronteras nacionales. Su marido Ted bebía su café sin inmutarse. Parece que está excavando un sótano. Bren, un sótano. Ted, lleva 3 semanas excavando. Eso no es un sótano, es una cantera. Todo empezó con el ruido. El chirrido de la maquinaria pesada resonaba en las paredes del cañón desde el amanecer hasta el anochecer. Luego llegaron los camiones de hormigón, una flota tras otra, vertiendo metros y metros de lechada gris en el agujero que Kate había excavado en la tierra. Al segundo mes, los rumores en la cafetería local eran maliciosos. He oído que está construyendo un búnker, dijo Mike Holloway, el mecánico local, del tipo superviviente. Probablemente cree que vienen los rusos. Está arruinando la estética de la calle. Brenda se quejaba a cualquiera que la escuchara en la oficina de correos. Pasé por allí ayer. Sin estructura, sin madera, solo muros de hormigón y barras de acero lo suficientemente gruesas como para sostener un puente. Parece una prisión soviética. El primer enfrentamiento tuvo lugar un martes a finales de mayo. Kate estaba de pie al borde de su obra, con botas con puntera de acero y casco, revisando los planos con su contratista, un hombre brusco llamado Kenji. Brenda subió por el camino de entrada, con los tacones resonando agresivamente sobre la grava suelta. Sostenía una carpeta como si fuera un arma. «Señorita Bennett», dijo Brenda, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Kate levantó la vista. Tenía una mancha de suciedad en la mejilla y ninguna paciencia. «¿Puedo ayudarla? Soy Brenda Coburn, presidente de la comunidad de propietarios. No nos hemos presentado formalmente, probablemente porque te perdiste las 3 últimas reuniones vecinales». Brenda observó con desdén la caótica obra. «Vengo a emitir una citación formal en relación con el artículo 4 sobre la estructura. La sección C establece claramente que todas las viviendas deben mantener un 60% de fachada de madera para ajustarse al tema rústico y lujoso de Oak Haven». Kate enrolló los planos. «Al final tendrá fachada. Ahora mismo me estoy centrando en los muros de carga. Es una monstruosidad, Kate». Brenda dejó de lado las cortesías. «La gente está hablando. Estás cavando un agujero en una colina y rellenándolo de cemento. Es deprimente.
Está bajando el valor de nuestras propiedades. Aquí tenemos unos estándares. Kate se acercó. Era más baja que Brenda, pero se mantenía erguida con la densidad del hormigón que estaba vertiendo. Brenda, la falla de Haywood lleva retraso. Las temporadas de incendios forestales se alargan 3 semanas cada año. No estoy construyendo esta casa por el lujo rústico. La estoy construyendo para que siga en pie cuando todo lo demás haya desaparecido. Brenda se rió. Fue un sonido agudo, como un ladrido. Oh, cariño, eres una de esas. Una preparadora para el fin del mundo. Escucha, llévate tu paranoia de vuelta a Idaho. En Oak Haven construimos casas, no búnkeres. No es un búnker, dijo Kate con calma. Es un refugio pasivo geotérmico reforzado con tierra y está totalmente autorizado por el condado. Ya lo veremos, siseó Brenda, dándose la vuelta. Esa noche, Kate encontró su buzón destrozado. Dentro había una nota escrita con rotulador negro que decía: no se admiten topos ni personas. No llamó a la policía. Simplemente instaló una cámara de seguridad 4K con visión nocturna y volvió a revisar los informes de resistencia a la tracción de su techo. En julio, la estructura estaba terminada y, según los estándares convencionales, era innegablemente fea. Desde la calle, parecía una losa de hormigón empujada violentamente contra la ladera. La parte delantera de la casa estaba reforzada con vidrio y acero en ángulo para desviar el viento y los escombros. El techo no tenía tejas. Estaba cubierto por medio metro de tierra y plantado con hierba autóctona, lo que enterraba la casa de tal manera que desde arriba era invisible. Para los residentes de Oak Haven, parecía una cueva glorificada. Las burlas se trasladaron al mundo digital. Un adolescente local tomó una foto de Kate transportando grandes tanques de filtración a su garaje y la publicó en el grupo de Facebook de la ciudad con la leyenda: la mujer topo preparándose para el apocalipsis zombie. Obtuvo 400 me gusta. Incluso el alcalde, un hombre llamado Tom Garris, propietario del concesionario de coches local, comentó con un emoji risueño. Pero el verdadero golpe vino de los tribunales. Brenda Coburn había cumplido su amenaza. La comunidad de propietarios demandó a Kate Bennett por incumplimiento arquitectónico y negligencia en el paisajismo. Los honorarios legales estaban dejando a Kate sin blanca. Se sentó en el despacho de su abogado, un hombre llamado Robert Finch, que olía a tabaco rancio y colonia barata. Tienen razón, Kate, dijo Finch, aflojándose la corbata. Los estatutos son vagos, pero un juez podría ponerse de su parte solo porque la casa, bueno, no parece una casa. No se trata de la apariencia, Robert, dijo Kate, con la voz temblorosa por la frustración. ¿Sabes por qué la construí en la colina? Porque la temperatura ambiente de la Tierra a 2 metros de profundidad es constante, 13 grados Celsius. No necesito el mar. ¿Sabes por qué el techo es de tierra? Porque las brasas de un incendio forestal no pueden encender la tierra. Al juez no le va a importar la masa térmica. Finch suspiró. Quieren que pongas revestimiento. Quizás unas columnas de piedra falsa, para que parezca una cabaña. No puedo poner revestimiento de cedro inflamable en una casa diseñada para sobrevivir a una tormenta de fuego. Kate dio un golpe en la mesa con la mano. Eso va en contra de todo el propósito. Entonces perderás la casa, dijo Finch con tono seco. La embargarán para pagar la ropa y la derribarán. Kate se fue a casa esa noche y lloró. Se sentó en su salón, que en realidad era muy bonito por dentro, fresco, tranquilo, con suelos de hormigón pulido y una suave iluminación ámbar. Allí se sentía segura. Las gruesas paredes silenciaban el mundo exterior. Había invertido en ello los ahorros de toda su vida, el dinero del seguro de su marido, todo. Era su santuario sagrado, y querían destruirlo porque no era lo suficientemente bonito. Llegó agosto y con él el calor. No era el calor normal del verano. Era una manta sofocante y opresiva que se posaba sobre el valle. La temperatura alcanzó los 39 grados Celsius, luego los 41 grados Celsius y luego los 43 grados Celsius. La vieja red eléctrica de Oak Haven comenzó a gemir bajo la presión de 1000 aires acondicionados, funcionando a máxima capacidad. El 10 de agosto se produjo un corte de electricidad. Por primera vez, solo un apagón rotativo, según la compañía eléctrica. 2 horas, pero 2 horas se convirtieron en 6. En las mansiones de Oak Haven,
construidas con estructura de madera, la temperatura interior se disparó. Sin mar, las casas eran básicamente hornos que atrapaban el calor en sus áticos. Brenda Coburn se sentó en su porche, abaniéndose con una revista, sudando a través de su blusa de lino. Su marido, Ted, estaba rojo y jadeando. Increíble, murmuró Brenda. Voy a llamar al alcalde. Más abajo en la calle, Kate Bennett estaba sentada en su salón leyendo un libro. Dentro de su casa, hacía 20 grados Celsius sin un solo ventilador en funcionamiento. La tierra que rodeaba su casa absorbía el calor, manteniendo el interior naturalmente fresco. También tenía electricidad. Un modesto panel solar en el tejado alimentaba un banco de baterías que mantenía sus luces y su frigorífico en funcionamiento. Vio a Brenda en el porche, muy disgustada. Kate pensó en acercarse y ofrecerle una botella de agua fría. Se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando. Entonces vio a Brenda coger su teléfono y apuntar con él hacia la casa de Kate, probablemente para documentar alguna nueva infracción que enviar a los abogados. Kate cerró las persianas. Que suden, pensó. Quería normalidad. Ahora esto es normal, pero el calor era solo la chispa. La verdadera amenaza crecía a 80 kilómetros al sur, en lo profundo del bosque nacional, donde un rayo seco acababa de caer sobre un pino muerto. El Oak Haven Gazette publicó una pequeña noticia en la página 4. Se ha informado de un pequeño incendio forestal cerca de Miller's Pass. Los bomberos lo están controlando. Nadie le prestó atención. Estaban demasiado ocupados quejándose de la humedad y del feo búnker de hormigón al final de la carretera. El 13 de agosto, el viento cambió de dirección. Era un fenómeno conocido como el aliento del diablo. Vientos cálidos y secos que bajaban del alto desierto, comprimiéndose y calentándose a medida que descendían hacia el valle. Las ráfagas alcanzaban los 65 y luego los 80 kilómetros por hora. Kate estaba en su jardín hidropónico situado en una terraza acristalada reforzada, cuando lo olió. No era el olor de una barbacoa o una hoguera. Era un olor metálico y penetrante, el olor de la resina de pino hirviendo antes de quemarse. Salió al borde de su entrada. El cielo al sur, normalmente de un azul brillante, estaba manchado de un amarillo enfermizo. Los pájaros estaban en silencio. El único sonido era el aullido del viento a través de los cables eléctricos. Su teléfono vibró. Era una alerta automática de la advertencia de bandera roja del condado en vigor. Peligro extremo de incendio. Kate miró las hermosas mansiones con tejas de cedro que bordeaban su calle. Estaban rodeadas de mantillo ornamental, hierbas ornamentales secas y ramas de roble que sobresalían. Leña, susurró. Viven en montones de leña. Corrió hacia adentro y puso en marcha su protocolo de cierre. No estaba loca. Estaba preparada. Pero mientras cerraba las pesadas contraventanas de acero de sus ventanas, vio que se detenía un coche. Era el Sheriff Thompson. Salió de su coche patrulla con aire molesto. Se acercó a su verja. «Señorita Bennett», gritó por encima del viento. La Sheriff Kate entreabrió la puerta. «Tenemos una queja por ruido. Brenda dice que sus ventiladores, o lo que sean, hacen demasiado ruido y perturban la paz». Kate lo miró fijamente. «Los ventiladores son mi sistema de filtración de aire. Los estoy probando porque el índice de calidad del aire está bajando». «Bueno, apáguelos», dijo el sheriff, secándose el sudor de la frente. «Y sinceramente, Kate, podría limpiar el jardín. Todo el pueblo está nervioso con este calor. No ayudas nada haciendo que el lugar parezca una zona de guerra». Kate miró más allá de él, hacia el cielo amarillo. «Sheriff, ¿ha mirado hacia el sur? Solo es un incendio forestal, Kate, a 16 kilómetros de distancia. No empieces a sembrar el pánico. Solo apaga los conductos de ventilación». Volvió a su coche y se marchó. Kate lo vio alejarse. No apagó los ventiladores. En cambio, fue al panel de control y cambió la entrada de aire de pasiva a depuradora. Esa noche, el sol no se puso. Simplemente desapareció detrás de una pared de humo negro que se extendió por las montañas como un tsunami. A las 2:14 de la mañana del 14 de agosto, la red eléctrica de Oak Haven finalmente se rindió. No se apagó silenciosamente. El transformador de la esquina de Oak Street y Pine View explotó con un sonido similar al de un disparo de escopeta, salpicando el asfalto seco con chispas. Dentro de la residencia de los Bennett, las luces parpadearon una vez
y luego se estabilizaron cuando los bancos de baterías Tesla asumieron instantáneamente la carga. Kate ni siquiera levantó la vista de sus monitores. Estaba viendo las imágenes infrarrojas del satélite desde un ordenador portátil en la isla de su cocina. «Ha cruzado el río», susurró a la habitación vacía. El incendio, que según las autoridades se encontraba a 16 kilómetros al atardecer, había avanzado a una velocidad aterradora de 65 kilómetros por hora, impulsado por los vientos del infierno. Había cruzado el desfiladero del río Columbia, una hazaña que se creía imposible, y ahora coronaba la madera seca de Granite Ridge. Kate cogió su bolsa de emergencia, no para marcharse, sino para estar preparada. Comprobó el sellado de la pesada puerta de acero. Comprobó el medidor de presión positiva. El aire dentro de su casa era fresco y limpio. Fuera, el mundo se estaba convirtiendo en un horno. Brenda Coburn se despertó con el sonido de su detector de humo. Se sentó confundida. Ted, apaga eso». Ted no respondió. Estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, recortado contra un resplandor naranja que no debería haber estado allí. «Brenda», dijo, con voz débil y aterrorizada, «tienes que levantarte». Brenda se puso su bata de seda y se acercó a la ventana. Esperaba ver una farola o tal vez la luz del porche de un vecino. Lo que vio fue el fin del mundo. El horizonte había desaparecido. En su lugar había una imponente pared de fuego, retorciéndose y contorsionándose como un ser vivo. El viento era tan fuerte que arrancaba las tejas de los tejados de las casas del valle, lanzándolas en espiral hacia la noche como frisbees en llamas. «Dios mío», susurró Brenda, «la casa, mis rosas». «Olvídate de las rosas», gritó Ted, saliendo de su trance. La agarró con fuerza del brazo. «Coge las llaves, tenemos que irnos ya». Bajaron corriendo las escaleras. No había electricidad, por lo que la casa estaba completamente a oscuras, iluminada solo por la luz estroboscópica del fuego del exterior. El aire del pasillo ya estaba cargado de humo acídico. Brenda buscó a tientas su teléfono. «Voy a llamar al 911. ¿Por qué no suenan las sirenas? ¿Por qué nadie nos ha avisado? Las líneas están cortadas. Brenda, súbete al coche». Corrieron hacia el garaje. Ted se subió a su Range Rover y pulsó el botón para abrir la puerta del garaje. No pasó nada. La electricidad. Ted maldijo y golpeó el volante con la mano. «El motor no funciona. Tira de la cuerda de emergencia», Brenda gritó. Ted salió a toda prisa y buscó a tientas en la oscuridad la cuerda roja que colgaba del riel. Tiró de ella, desactivando el motor, e intentó levantar manualmente la pesada puerta de madera maciza. Se movió unos 30 centímetros y luego se atascó. Los rieles se habían deformado por el calor que ya irradiaba a través de las paredes. «¡Ayúdame!», gritó Ted. Juntos, tosiendo en medio del humo cada vez más espeso, lograron levantar la puerta lo suficiente como para meter el todoterreno por debajo. Ted dio marcha atrás, raspando el techo del coche de $100,000 con un chirrido de metal contra madera. No les importó. Al salir a la calle, la escena era caótica. Eran las 2:30 de la madrugada, pero parecía mediodía en Marte. El cielo era un techo agitado de naranja y negro. Los vecinos salían corriendo de sus casas en pijama, agarrando mascotas y álbumes de fotos. Los coches esquivaban los escombros. Mike Holloway, el mecánico, pasó a toda velocidad en su camioneta, gritando por la ventana. «El puente. Tenemos que llegar al puente antes de que el fuego lo corte». Brenda miró hacia atrás, hacia su casa, su hermosa obra maestra victoriana, de 3 pisos que cumplía con las normas de la comunidad de propietarios. Una brasa que brillaba como una chispa de soldadura cayó del cielo y aterrizó en la hierba ornamental seca que había plantado junto al porche la semana anterior. Ardió como si fuera gasolina. En cuestión de segundos, las llamas lamieron el revestimiento de cedro. La rústica y lujosa madera por la que Brenda había luchado tanto ahora actuaba como el combustible perfecto. «¡Vamos, Ted! ¡Conduce!», gritó Brenda, apartándose mientras su porche delantero se derrumbaba en una lluvia de chispas. Mientras bajaban a toda velocidad por Cedar View Lane, pasaron el final de la calle sin salida. Pasaron por el agujero de hormigón en la ladera. La casa de Kate estaba allí, oscura y silenciosa. Las brasas llovían sobre su techo de tierra y simplemente se apagaban.
Las paredes de hormigón reflejaban el calor. Parecía una tumba imperturbable ante el infierno que estallaba a su alrededor. «Está muerta», pensó Brenda con un extraño horror distante. Esa loca probablemente se haya cocido viva en esa caja. Pero no había tiempo para la compasión. Ted pisó el acelerador y se unió al convoy de residentes aterrorizados que corrían hacia la única salida de Oak Haven, la estrecha y sinuosa carretera del cañón que conducía a la autopista. No tenían ni idea de que estaban conduciendo directamente hacia una trampa. La geografía de Oak Haven era su mayor ventaja y su defecto fatal. Era una comunidad enclavada en un cañón, con una sola entrada y una sola salida. La carretera de salida, Rattlesnake Pass, era una cinta de asfalto de 2 carriles excavada en la ladera de un barranco escarpado bordeado de densos pinos centenarios. Cuando el convoy de 40 coches llegó al punto medio del paso, las luces de freno se encendieron en rojo. «¿Por qué nos detenemos?», gritó Brenda, agarrando su bolso con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Ted, adelántalos». «No puedo adelantarlos, Brenda. Hay una barrera de seguridad y un precipicio». Ted tocó el claxon, un sonido inútil y patético frente al rugido del fuego. Delante de ellos, el coche patrulla del sheriff Thompson estaba atravesado en la carretera, con las luces encendidas. El sheriff estaba de pie en medio de la carretera, agitando los brazos frenéticamente. Ted bajó la ventanilla. El calor era como un puñetazo en la cara. Olía a goma derretida y a terror. «Sheriff, mueva el coche». «¡Tenemos que salir!», gritó Ted. El sheriff Thompson corrió hacia ellos, con el uniforme chamuscado y la cara cubierta de hollín. Tenía los ojos muy abiertos. «¡Den la vuelta!», gritó Thompson. «¡Da la vuelta! ¡Estás loco!». Brenda se inclinó. «Mi casa está en llamas. No podemos volver. No puedes seguir adelante». Thompson señaló hacia el cañón. Brenda miró. A medio kilómetro de distancia, un enorme roble socavado por las raíces en llamas se había derrumbado sobre el asfalto, arrastrando consigo una red de cables eléctricos. El bloqueo era total, pero peor que el árbol era el propio fuego. El incendio forestal había hecho lo que suelen hacer los incendios forestales en los cañones. Había creado un efecto chimenea. Las llamas habían subido rápidamente por el barranco desde el fondo, cortando efectivamente la carretera que había debajo. Una pared de fuego de 15 metros de altura estaba devorando el asfalto. «¡La carretera ha desaparecido!», gritó Thompson tosiendo violentamente. «El fuego está subiendo por la cresta a ambos lados. Estamos en un embudo». «¿Y a dónde vamos?», gritó Mike Holloway desde su camión detrás de ellos. «No podemos bajar. No podemos quedarnos aquí. Retrocedamos hasta las fincas», ordenó Thompson. «El centro comunitario tiene un sistema de rociadores. El centro comunitario tiene un techo de madera», gritó Ted. «Se quemará en 5 minutos». El pánico y los gritos animalescos comenzaron a propagarse por la fila de coches. La gente salía de sus vehículos, llorando, mirando el fuego que se acercaba desde la base de la colina y el fuego que bajaba desde la cima. Estaban atrapados en una pinza. «Vamos a morir aquí». Una mujer en el coche detrás de ellos lloraba. Era la señora Gable, la bibliotecaria. Abrazaba a su Golden Retriever. «Vamos a quemarnos aquí mismo, en la carretera». Brenda miró el indicador de temperatura del salpicadero. 47,8 grados Celsius. La pintura del coche de al lado empezaba a burbujear. «Piensa, Ted, piensa». Brenda le dio una palmada en el brazo. «No sé qué hacer», Ted gritó, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de hollín. «No hay ningún sitio a donde ir. Oak Haven es un callejón sin salida». De repente, una voz crepitó en la radio del sheriff, que llevaba sujeta al hombro. Era débil, atravesando la estática. «Sheriff Thompson, ¿me recibe?» El sheriff agarró el micrófono. «Aquí, Thompson». «¿Quién es?» «Mantenga el canal libre. Soy Kate Bennett. Estoy observando la carretera del cañón con un dron. Puedo ver el bloqueo». Brenda se quedó paralizada. «La mujer topo». «Kate», gritó Thompson, «estamos atrapados. Estamos aislados en el paso. Tenemos 40 civiles, quizá más. No tenemos a dónde ir». Hubo una pausa. El viento aullaba, sacudiendo el pesado todoterreno. Un pino a 50 metros de distancia explotó en llamas con un sonido similar al de una bomba. La voz de Kate volvió a sonar tranquila, fría y totalmente desprovista de pánico. «El fuego avanza por el barranco a 1,8 metros por segundo.
Alcanzará la carretera donde se encuentran en aproximadamente 12 minutos. El centro comunitario ya está comprometido. El techo se incendió hace 3 minutos. Entonces, ¿dónde?, gritó Thompson. Danos una opción. Solo hay una estructura en Oak Haven con resistencia al fuego de clase A y ventilación de presión positiva. Kate dijo, mi casa. Brenda se quedó boquiabierta. Mi puerta está abierta, continuó Kate. He bajado los volardos. Tienes espacio para los vehículos en la cantera inferior. Mi entrada es de grava y rocas. No hay combustible. Mete a la gente dentro de la estructura. Hazlo ahora. Thompson miró la fila de coches. Miró las caras aterrorizadas de los vecinos que se habían burlado de Kate Bennett durante 2 años. Miró a Brenda. «¿Ya la habéis oído?», gritó Thompson agitando los brazos. «Da la vuelta. Todos, dad la vuelta. Dirigíos a la casa de los Bennett. Vamos, vamos, vamos». Fue una carrera caótica. Los coches daban vueltas de 17 puntos en la estrecha carretera, rozando las barreras de seguridad y chocando los parachoques. La desesperación era palpable. Ted giró bruscamente el Range Rover con los neumáticos patinando sobre el asfalto derretido. «Vamos a su casa», susurró Brenda, agarrándose el pecho. «Después de todo lo que he dicho, después de la demanda, ¿quieres quemar a Brenda?», espetó Ted, acelerando de nuevo cuesta arriba. «Cállate y reza para que nos deje entrar». El camino de vuelta fue un viaje por el infierno. Oak Haven había desaparecido. Los cuidados jardines eran cenizas negras. Las vallas blancas eran líneas de fuego. Las señales de tráfico eran gotas de metal verde derretido. El calor se intensificaba. Las ruedas del todoterreno parecían blandas. El caucho se estaba calentando demasiado. «Vamos, vamos», instó Ted al coche. Llegaron al final de Cedar View Lane. El humo era tan espeso que no podían ver ni a 1,5 metros delante de ellos. Los faros atravesaban la penumbra, iluminando nada más que un caos gris y arremolinado. Entonces atravesaron la nube de humo. Allí estaba. El ojo lo vio. El viento azotaba a su alrededor, pero la casa en sí estaba intacta. Las brasas rebotaban inofensivamente contra la fachada de hormigón. Las persianas de acero estaban bien cerradas, pareciendo las puertas blindadas de una fortaleza. La pesada puerta de acero, normalmente cerrada con un escáner biométrico, estaba abierta de par en par. «¡Entren!», gritó el sheriff Thompson, deteniéndose detrás de ellos. «Aparquen en la excavación. Manténganse alejados de la línea de árboles». Los coches entraron en la propiedad de Kate. La cantera de la que Brenda se había quejado, la gran depresión de grava que Kate había excavado y nunca había rellenado, era ahora un cortafuegos. Era lo suficientemente amplia como para albergar los 30 coches, manteniéndolos a 15 metros de la vegetación en llamas más cercana. La gente salió apresuradamente de sus vehículos. El aire exterior era irrespirable. Quemaba los pulmones. La ceniza caía como una fuerte nevada. «¿A dónde vamos?», la señora Gable gritó, sosteniendo a su perro. «Está cerrada». Corrieron hacia la losa de hormigón de la casa. La entrada principal era una formidable pared de acero. Brenda llegó primero. Golpeó el metal con el puño. El metal estaba caliente al tacto. «¡Kate!», gritó. «¡Kate, por favor, abre!». Durante 10 aterradores segundos, no pasó nada. El rugido del fuego se hacía cada vez más fuerte. Era como un tren de mercancías que se abalanzaba sobre ellos. El calor les quemaba la piel de la espalda. «No va a abrir», pensó Brenda, invadiéndola una fría constatación. «¿Por qué iba a hacerlo? Intentamos destruirla. La demandamos. La ridiculizamos. Va a ver cómo nos quemamos en su puerta». Entonces, con un fuerte silbido hidráulico, la puerta blindada de acero comenzó a deslizarse para abrirse. Una ráfaga de aire fresco y limpio golpeó a Brenda en la cara. Era como abrir una nevera en medio del desierto. Kate Bennett estaba de pie en la puerta. No llevaba un traje apocalíptico. Llevaba vaqueros y un jersey gris. Sostenía un portapapeles. Miró a la multitud de vecinos aterrorizados y cubiertos de hollín. Miró a Brenda, cuya costosa bata de seda estaba arruinada y cuyo rostro estaba manchado de lágrimas negras. Kate no sonrió, no se regodeó, se hizo a un lado. «Quitaos las botas en la entrada», dijo Kate con calma. «No quiero cenizas en el suelo». La transición del infierno al interior de la residencia Bennett fue tan impactante que causó un shock físico inmediato. En un momento, 42 personas sin aliento y aterrorizadas estaban de pie en medio de un apocalipsis. Un mundo de viento huracanado, calor abrasador
y aire con sabor a azufre y cedro quemado. Al momento siguiente, la pesada puerta de acero se cerró con un silbido. Las cerraduras hidráulicas se accionaron con un golpe sordo y resonante, y el mundo se quedó en silencio. El silencio era lo más ruidoso que Brenda Coburn había oído jamás. La entrada, o zona de esclusa 1, como la designaba la plantilla en la pared, era un amplio pasillo industrial chic con suelos de hormigón pulido e iluminación LED empotrada que proyectaba un suave resplandor azul clínico. El aire aquí estaba presurizado. Un zumbido bajo, como el sonido de un motor a reacción lejano, vibraba a través de las suelas de sus zapatos. «Permanezcan en el pasillo», ordenó la voz de Kate. Ella estaba de pie junto a un panel de control cerca de la puerta interior, tocando una pantalla táctil. Los depuradores están realizando un ciclo de purga. Si abren la puerta interior antes de que la luz se ponga en verde, dejarán entrar el humo. Esperen. Los vecinos se apiñaron. Hombres con pijamas manchadas de hollín, mujeres aferradas a joyeros, niños llorando en silencio. La jerarquía social de Oak Haven, la compleja red de quién conducía el Mercedes más nuevo y quién formaba parte de qué comité, se había evaporado. Ahora solo eran refugiados temblando a pesar del calor que les cubría los rostros. El sheriff Thompson se apoyó contra la pared, tosiendo en un pañuelo. Miró a Kate. Los tenemos a todos. Los he contado. 42 personas, 3 perros y un gato. Kate no levantó la vista de la pantalla. La capacidad de mi sistema de filtración es de 6 personas. Estamos al 700% de nuestra capacidad. Voy a aumentar el flujo de oxígeno. Kate. Brenda dio un paso adelante. Su voz temblaba. Ahora no, Brenda. Kate dijo con tono seco. No estaba siendo grosera. Estaba siendo ingeniera. Luz verde. Todos dentro. Muévanse. Las puertas interiores se abrieron. Si los vecinos esperaban una cueva húmeda y oscura llena de latas de frijoles y teorías conspirativas, se quedaron atónitos y en silencio. La sala principal de la casa de la mujer topo era una obra maestra de la arquitectura subterránea moderna. Como la casa estaba construida en la ladera orientada al sur, la pared trasera, la que estaba enterrada profundamente en la tierra, era de hormigón curvado, alisado y sellado para que pareciera mármol. El techo era alto, de casi 3,6 metros, sostenido por las enormes vigas de acero que Brenda había calificado en su día de horribles. Pero la parte delantera de la casa era toda una revelación. El búnker tenía ventanas de suelo a techo, pero no eran ventanas normales. Eran laminados de policarbonato de grado balístico de 4 capas, actualmente cubiertos por persianas exteriores de acero a prueba de explosiones. En el interior, sin embargo, Kate había instalado pantallas de alta definición que imitaban ventanas y que actualmente mostraban un relajante video en bucle de un bosque lluvioso. Era un truco psicológico para evitar la claustrofobia, y funcionó al instante. Los muebles eran de mediados de siglo, modernos, elegantes y bajos. La cocina contaba con una enorme isla de cuarzo, pero lo más llamativo era la temperatura. «Hace frío», susurró Ted Coburn, secándose el sudor de la frente. «Circuitos de refrigeración geotérmica», dijo Kate, pasando junto a él hacia la isla de la cocina. «La Tierra tiene una temperatura constante de 55 grados Celsius. Hago circular agua por las tuberías de los cimientos. No se necesita electricidad para refrigerar, solo física». Se subió a un taburete detrás de la isla de la cocina, que parecía más un centro de mando. Había 3 ordenadores portátiles abiertos. Un gran monitor montado en la pared mostraba una cuadrícula con las imágenes de las cámaras de seguridad. La mayoría de las imágenes procedían de cámaras estáticas que se habían derretido o destruido, pero 2 seguían funcionando. Una mostraba la entrada donde estaban aparcados sus coches en la cantera. Los coches empezaban a echar humo. «Escuchadme todos», dijo Kate, con voz clara que resonaba en la sala diáfana. «Sentaos donde queráis, en el suelo, en los sofás, en las sillas. No toquéis las paredes cerca de la parte delantera de la casa. Se calentarán, ya que el puente térmico conduce el calor incluso con el aislamiento. Hay agua en el grifo. Se filtra desde un sistema de 10,000 galones enterrado bajo el garaje. Bebed». La señora Gable, la bibliotecaria, se dejó caer en un sofá de cuero, abrazando a su Golden Retriever. «¿Estamos a salvo, Kate?» «De verdad». Kate miró el monitor.
Los sensores de temperatura externos marcaban 1400 grados Fahrenheit. El fuego no solo estaba cerca de ellos, sino que los envolvía. La estructura está diseñada para soportar temperaturas de 2000 grados Fahrenheit durante 4 horas. Kate afirmó objetivamente. El techo tiene 2 pies de tierra, que actúa como escudo ablativo. Las paredes de hormigón tienen 12 pulgadas de grosor y están reforzadas con barras de acero. Físicamente, la casa aguantará. ¿Pero y el aire?, preguntó Mike Holloway, mirando las rejillas de ventilación del techo. Si entra el humo no aguantará, dijo Kate. Tengo un banco de filtración Hill con impulsión de presión positiva. Estamos expulsando el aire a través de las rendijas, por lo que el humo no puede entrar. Sin embargo, hizo una pausa. La habitación quedó en silencio. Sin embargo, ¿qué?, preguntó Brenda. Sin embargo, los depuradores de CO2 están diseñados para una persona y huéspedes ocasionales, no para 42 personas que respiran con dificultad. Los niveles de CO2 aumentarán. Se va a poner sofocante. Es posible que te dé dolor de cabeza. Si te sientes mareado, siéntate. Muévete lo menos posible para conservar oxígeno. Kate saltó del taburete y se dirigió a un armario, sacando un gran botiquín médico. Se lo lanzó al sheriff. Crema para quemaduras, suero fisiológico para los ojos, inhaladores. Repártelo. Volvió a sus pantallas. Era la capitana de un submarino en el fondo de un océano de fuego. Brenda la observó. Miró alrededor de la habitación. Vio lo que realmente era. No era un rechazo a la comunidad. Era una póliza de seguro contra un mundo que Kate Bennett sabía que era más frágil de lo que ellos creían. Brenda se acercó a la isla de la cocina. Se sentía pequeña, se sentía tonta, se sentía como una niña que había roto un jarrón y esperaba a que su madre lo arreglara. Kate, dijo Brenda en voz baja. Kate no levantó la vista. Estaba escribiendo un código, ajustando la velocidad de los ventiladores del sistema de ventilación. ¿Qué pasa, Brenda? Si vas a regañarme por el número de coches en la entrada, ahórratelo. No, dijo Brenda, con las lágrimas brotándole de nuevo. Quería preguntarle, ¿cómo lo supiste? Kate finalmente dejó de escribir. Miró a Brenda. Tenía los ojos cansados, con ojeras que resaltaban el estrés que ocultaba. No lo sabía, Brenda. Solo presté atención. Los datos climáticos, la carga de combustible en el bosque, el nivel freático. Todo está ahí si miras las matemáticas en lugar de las estimaciones del valor de la propiedad. Te llamamos loca, susurró Brenda. Intentamos quitarte tu casa. Sí, lo hicisteis, y aún así nos dejasteis entrar. Kate miró más allá de Brenda, a la multitud de personas que bebían su agua sentadas en su suelo, vivas. Mi marido David murió porque un edificio falló, dijo Kate en voz baja. Murió porque el hormigón se mezcló con demasiada arena para ahorrar dinero, porque las barras de refuerzo estaban oxidadas. Quedó aplastado. Respiró hondo. Me prometí a mí misma que nunca volvería a estar en un edificio que fallara. Y prometí que, si podía evitarlo, no dejaría que nadie más muriera de esa manera. Incluso si lo son. Kate buscó una palabra educada. Vecinos difíciles. Brenda bajó la cabeza. Lo siento muchísimo. Kate asintió, aceptando la disculpa, pero sin insistir en ella. Señaló el monitor. Prepárense, gritó Kate a los presentes en la sala. El frente principal nos está golpeando ahora. En la pantalla, la imagen de la cámara de la entrada se volvió blanca. El sonido comenzó como un estruendo profundo en la tierra, como un tren de mercancías pasando directamente bajo el suelo. Luego vino el rugido. Era un sonido tan fuerte que desafiaba toda descripción. No era solo el viento, era el sonido de la atmósfera desgarrándose. La tormenta de fuego, alimentada por la corriente del cañón, estaba creando su propio sistema meteorológico. Un tornado de fuego pasaba directamente sobre Granite Ridge. Dentro del búnker, las luces parpadearon. Los tranquilizadores LED azules se volvieron ámbar cuando el sistema cambió al modo de estabilidad de la red. Los paneles solares han desaparecido, anunció Kate, con voz tranquila pero alta, para acallar el estruendo. Estamos con la batería de reserva. Voy a desconectar los circuitos no esenciales. Las pantallas de video del bosque lluvioso se quedaron en negro. La habitación se oscureció. La única luz provenía de las tiras de emergencia a lo largo del suelo y del resplandor de los monitores. ¡Mamá!, gritó un niño. No pasa nada, no pasa nada. La señora Gable lo tranquilizó a pesar de que estaba temblando. Crack.
Un sonido similar a un disparo resonó en la casa. ¿Qué ha sido eso?, gritó Ted Coburn, poniéndose en pie de un salto. Expansión térmica, dijo Kate al instante. Las persianas metálicas de acero del exterior se están calentando. Se están expandiendo contra el marco de hormigón. Es normal. Están diseñadas para doblarse hacia afuera, no hacia adentro. ¿Diseñadas para?, gritó Ted. Tú lo probaste. Lo modelé, respondió Kate. Siéntate, Ted. El calor comenzó a filtrarse. A pesar de las paredes de 30 centímetros, a pesar de los circuitos de refrigeración, la intensidad del incendio exterior, que ahora alcanzaba los 2000 grados Celsius, estaba impregnando la estructura. La temperatura dentro de la habitación subió lentamente. 24 grados Celsius, 27 grados Celsius, 29 grados Celsius. No era el calor mortal del fuego, pero resultaba incómodo. El aire se volvió pesado. El olor a ozono y metal caliente impregnaba la habitación. No era humo, sino el olor de la casa, luchando por su vida. Kate fijó la mirada en los sensores de tensión estructural. La carga del techo estaba aumentando. ¿Por qué se está volviendo más pesado el techo?, murmuró para sí misma. El sheriff Thompson la oyó. ¿Más pesado cómo? ¿Los escombros? Kate se dio cuenta. Los árboles que forman parte de la cresta. Quizás el fuego está desestabilizando la pendiente que hay sobre nosotros. Estamos sufriendo deslizamientos de tierra. Tecleó furiosamente. Voy a activar los puntales hidráulicos. En las esquinas de la habitación, ocultos detrás de paneles de yeso, se oían gemidos mecánicos mientras se extendían pilares auxiliares de acero, añadiendo un soporte adicional a las vigas del techo. Era una característica que Kate había añadido para los terremotos, pero ahora servía para otro propósito: sostener la montaña que intentaba sepultarlos. ¿Se va a derrumbar el techo?, preguntó Mike Holloway con voz tensa. No, mintió Kate. No lo sabía con certeza. La carga se acercaba al 90% de la capacidad máxima. Si una roca enorme cae por la cresta, respira superficialmente, dijo Kate. Mantén la calma. Se quedaron sentados en ese crepúsculo ámbar durante lo que parecieron días. En realidad, fueron 45 minutos. 45 minutos de gritos de la montaña. 45 minutos de escuchar los escombros golpear la tierra sobre sus cabezas. Brenda se sentó en el suelo junto a la isla de la cocina. Observó a Kate. Vio cómo le temblaba ligeramente la mano mientras ajustaba el ratón. Vio el sudor que perlaba el cuello de Kate. Ella también tiene miedo. Brenda se dio cuenta de que solo es lo suficientemente valiente como para no demostrarlo. Y en ese momento, Brenda se odió a sí misma. Recordó la petición que había iniciado. La estructura de Bennett es incompatible con el carácter de Oak Haven. Miró a su alrededor. Esa estructura era el único carácter que le quedaba a Oak Haven. Las mansiones victorianas, las tejas de cedro, los gazebos, todo se había convertido en cenizas. Ahora, lo único real, lo único duradero era esta caja de hormigón y la mujer que la había construido. De repente, el rugido comenzó a desvanecerse. No se detuvo, pero cambió. El chirrido del motor a reacción se convirtió en un aullido sordo. Las vibraciones en el suelo cesaron. La parte delantera ha pasado, susurró Kate. Se desplomó ligeramente en su silla. Se está desplazando hacia el norte. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La gente comenzó a llorar. Lágrimas de alivio, no de terror. ¿Estamos a salvo?, preguntó la señora Gable. Por ahora, respondió Kate. El fuego ha consumido el combustible que nos rodeaba. Estamos a salvo. No queda nada que quemar. Pulsó unas teclas. Voy a comprobar las cámaras externas, las que han sobrevivido. La gran pantalla de la pared cobró vida. La imagen era granulada, en blanco y negro, tomada desde una cámara reforzada empotrada en lo profundo del alero de hormigón de la entrada. La sala contuvo el aliento. Parecía la superficie de la luna, si la luna estuviera hecha de carbón. La entrada de la cantera era un cráter humeante. Los coches, los BMW, los Land Rover, las camionetas, eran irreconocibles. Eran esqueletos de acero y cristal fundidos, despojados de pintura, sin neumáticos, apoyados sobre llantas en charcos de aluminio solidificado. Más allá de la entrada, el frondoso bosque de pinos de la cresta de granito había desaparecido. En su lugar había miles de púas negras. Los troncos carbonizados de los árboles
sobresaliendo de las cenizas grises que parecían tener 1 metro de profundidad. Pero la vista más devastadora fue cuando Kate enfocó la cámara hacia el valle. Las fincas de Oak Haven. «Dios mío», exclamó Ted. No había casas, no había calles. Solo había una red de brasas incandescentes. Todo el barrio había sido arrasado. Las chimeneas se erigían como lápidas entre los escombros. La destrucción era absoluta. «Mi casa», susurró Brenda. «Todo». La realidad los golpeó a todos a la vez. Estaban vivos, sí, pero se habían quedado sin hogar. La ropa que llevaban puesta era todo lo que les quedaba. Los documentos del seguro, las fotos familiares, las reliquias, todo había desaparecido. El silencio se apoderó del búnker, más pesado que antes. Entonces, un sonido rompió la quietud. Era el ruido de un motor. «¿Qué es eso?», preguntó el sheriff. «Ventilación», respondió Kate. «La temperatura exterior ha bajado de los 400 grados Celsius. Voy a poner los depuradores en modo bloqueo de humo y a introducir aire fresco. Los niveles de CO2 están subiendo demasiado». Un silbido de aire entró en la habitación. Olía ligeramente a hoguera, pero era oxígeno fresco. Kate se levantó. Le temblaban las piernas. Rodeó la isla y se colocó delante de sus vecinos. «El baño está al final del pasillo, segunda puerta a la izquierda», dijo en voz baja. «Es un sistema de compostaje, así que por favor lean las instrucciones que hay en la pared. Tengo una despensa en la parte de atrás con raciones de combate y comida liofilizada. No es gourmet, pero son 2000 calorías por comida. Sugiero que lo racionemos». Miró a Brenda. «Hay sacos de dormir en el armario. Tenemos suficientes para todos si los abrimos y los usamos como mantas». Brenda se levantó. Se acercó a Kate. Todos en la habitación observaban, esperando otra confrontación o tal vez un colapso. Brenda extendió la mano y tomó la de Kate. La apretó con fuerza. «Gracias», dijo Brenda con voz clara. «Gracias por ser más inteligente que nosotros. Gracias por ser quien eres». Kate le devolvió el apretón solo por un segundo y luego se apartó, avergonzada por la emoción. «Tenemos mucho trabajo por delante», dijo Kate, volviendo a su lógica. «El fuego se ha extinguido, pero la infraestructura está destruida. No hay electricidad, ni agua, ni torres de telefonía móvil. Estamos solos aquí arriba hasta que se despejen las carreteras. Eso podría llevar días». «Podemos ayudar», dijo Mike Holloway, poniéndose de pie. «Soy mecánico. Puedo echarle un vistazo al generador». «Soy enfermera», dijo una mujer llamada Susan desde el fondo. «Puedo organizar mejor los suministros médicos». Yo sé cocinar», ofreció tímidamente la señora Gable. «Si tienes una estufa, yo tengo una cocina de inducción», dijo Kate. «Y yo, Ted Coburn», dije, dando un paso al frente. «Tengo una botella de whisky en el bolsillo de mi abrigo que, de alguna manera, no se ha roto, y creo que todos necesitamos un trago». Una débil oleada de risas recorrió la sala. Era el primer sonido de alegría en 6 horas. «Guarda el whisky para más tarde, Ted», dijo Kate, con una leve sonrisa en los labios. «Ahora mismo, necesito que me ayudes a comprobar la presión hidráulica de los soportes del techo. Eres arquitecto, ¿verdad?» «Lo eran», dijo Ted, mirando la pantalla que mostraba las ruinas del trabajo de toda su vida. «Ahora supongo que solo soy un tipo que vive en un agujero». «Es un agujero bonito», dijo Brenda con firmeza. «Es el mejor agujero del mundo», asintió el sheriff. Kate volvió a mirar sus pantallas. La fase de crisis había terminado. La fase de supervivencia había comenzado. Pero al mirar las lecturas térmicas, se percató de algo. Una anomalía en los sensores cerca de la puerta principal. «Sheriff», dijo, con la voz tensa de nuevo. «¿Qué es?» «El sensor de movimiento del perímetro». «¿Es eso? ¿Es el fuego que se está avivando?» «No». Kate amplió la imagen granulada de la visión nocturna. «Hace demasiado frío para que haya fuego. Algo se movía entre las cenizas al final del camino de entrada. Algo grande». «¿Osos?», preguntó Mike. «No», respondió Kate. «Un vehículo». Una excavadora destrozada, chamuscada y fría apareció rugiendo, aplastando los restos de la puerta principal. Detrás venía un camión de transporte pesado. «¡Rescate!», exclamó Brenda. «¡Ya!». Kate frunció el ceño. No podían haber despejado la carretera tan rápido. El puente estaba cortado. La excavadora se detuvo. Unos hombres con trajes amarillos saltaron de ella, pero no se movían como bomberos en busca de supervivientes. Se movían tácticamente. Llevaban rifles colgados al hombro.
Kate sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el enfriamiento geotérmico. «Eso no es Cal Fire», susurró. «¿Qué?», preguntó el sheriff entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. «Dice fuego en el camión». «Mira las botas», dijo Kate. «Son botas de combate y llevan hachas AR-15cc ESKN». Pulsó un botón en su consola. Se inició el bloqueo. Las puertas blindadas interiores que había preparado para abrir se cerraron de golpe. «¿Qué está pasando?», preguntó Brenda, con el pánico volviendo a apoderarse de ella. «Luthers», se dio cuenta el sheriff, palideciendo. «Se hacen pasar por rescatistas para entrar en las zonas de evacuación. Limpian las casas antes de que vuelvan los propietarios». «No quedan casas que limpiar», dijo Ted. «Excepto una», dijo Kate con severidad. Se volvió hacia la sala donde se encontraban los 42 suburbanos. «Escúchenme con atención», dijo Kate. «Hemos sobrevivido al incendio, pero aún no estamos a salvo. Tenemos comida, agua y medicinas, y ahí fuera hay hombres que las quieren. No vamos a abrir esa puerta». «Pero ellos tienen armas», gimió la señora Gable. Kate se agachó debajo de la isla de la cocina y presionó un panel. Se abrió un cajón oculto. Dentro había una pistola de bengalas, una pistola eléctrica y un revólver. «Nosotros también», dijo Kate, «y tenemos una fortaleza». Miró a Brenda. Quería saber si esto era un búnker. «Bueno, ahora lo es. Brenda, lleva el botiquín a la trastienda. Ted, Mike, Sheriff, tú vienes conmigo». Los vecinos de Oak Haven miraron a Kate Bennett. El ridículo había desaparecido. El juicio había desaparecido. En su lugar, había algo que rayaba en la adoración. Ella era su capitana, y la guerra no había terminado. Los hombres que estaban fuera no parecían rescatistas. En el monitor de alta definición, sus movimientos eran depredadores. Rodeaban la estructura de hormigón de la casa, probando las contraventanas con palancas, con los haces de luz de sus linternas atravesando el remolino de cenizas. «¡Abran!», gritó uno de ellos, con la voz amortiguada por una máscara antigás. «¡Bomberos! Tenemos que buscar supervivientes». «No respondas», susurró Kate. Se sentó ante la consola, con los dedos suspendidos sobre un conjunto de interruptores rojos. «Están probando el perímetro. Si creen que somos débiles, entrarán por la fuerza». «Tienen una camioneta», dijo Ted, mirando la pantalla. «Podrían embestir la puerta». «Que lo intenten», dijo Kate con frialdad. «La entrada está diseñada para soportar el impacto de un huracán de categoría 5. Una Ford F-350 no la va a rayar». Afuera los hombres parecían darse cuenta de que las palancas eran inútiles contra el acero endurecido. El líder hizo un gesto hacia la camioneta. Gritaba algo señalando la puerta principal a prueba de explosiones. «Van a embestirla», dijo el sheriff, agarrando la pistola de bengalas que Kate le había dado. «Kate, si golpean esa puerta con suficiente fuerza, destruirán su camioneta», interrumpió Kate. «Pero prefiero no tener que volver a pintar. Activa las contramedidas». Accionó un interruptor. Al instante, el perímetro exterior de la casa se iluminó. Los focos LED de alta intensidad, normalmente utilizados para la seguridad, parpadeaban violentamente a 50.000 lúmenes. En la pantalla, los saqueadores retrocedieron tambaleándose, cegados, protegiéndose los ojos. Kate se inclinó hacia el micrófono conectado al sistema de megafonía externo. Su voz retumbó en el exterior, amplificada y distorsionada, sonando como la voz de Dios. «Esta propiedad está bajo vigilancia. Están entrando sin autorización. Hay fuerzas armadas en el lugar. Abandonen inmediatamente». El líder de los saqueadores dudó. Entrecerró los ojos contra la luz y levantó su rifle. «Es un farol», gritó, aunque parecía inseguro. «Abran la puerta o la volamos». «Sheriff». Kate señaló con la cabeza una pequeña abertura circular cerca de la entrada. Una tronera disimulada como una tapa de ventilación. El sheriff Thompson se acercó, introdujo la pistola de bengalas por la abertura y apretó el gatillo. La bengala salió disparada con un silbido y explotó en una brillante bola de magnesio rojo justo a los pies de los saqueadores. Era cegadoramente brillante y caliente. Los hombres retrocedieron gritando presas del pánico. Antes de que pudieran reagruparse, un nuevo sonido atravesó el aire, un golpeteo rítmico que vibraba en el pecho. Kate miró su pantalla de radar. «Transpondedor IFFF detectado», dijo, y una sonrisa rompió finalmente su máscara estoica. «No es un saqueador».
Un foco desde el cielo barrió el camino de entrada, ahogando las luces de Kate. El viento azotó las cenizas con frenesí, mientras un enorme helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional descendía, sobrevolando a baja altura el barrio en ruinas. Los saqueadores no esperaron. Se subieron a su camión, retrocediendo a ciegas en la oscuridad, abandonando su botín. Dentro del búnker, 42 personas soltaron el aire que habían estado conteniendo durante horas. «Se han ido», susurró Brenda. Se deslizó por la pared hasta el suelo y se cubrió la cara con las manos. Kate abrió los pesados cerrojos de acero. Se había acabado. El sol que salió a la mañana siguiente no parecía el sol. Era un disco rojo pálido detrás de una cortina de smog gris. La pesada puerta de la residencia Bennett se abrió con un silbido. Lentamente, con vacilación, los residentes de Oak Haven salieron. El silencio era absoluto. Donde antes había céspedes bien cuidados, ahora había polvo negro. Donde antes había vallas, ahora había líneas de carbón. Las mansiones, símbolos de su estatus, su orgullo, su deuda, habían desaparecido. Las chimeneas se alzaban como lápidas en un cementerio de cenizas. Brenda estaba junto a Kate en la plataforma de hormigón. Brenda llevaba unos pantalones de chándal demasiado grandes de Kate y una camiseta que decía NASA. Miró el lugar donde había estado su casa victoriana. No quedaba nada más que los cimientos de piedra. «Todo se ha perdido», dijo Ted, con voz hueca. «Todo por lo que hemos trabajado». «No todo, Mo», dijo Kate. Señaló al grupo. La señora Gable abrazaba a su perro. El sheriff comprobaba su radio, que por fin recibía señal. Los niños estaban sentados en las rocas compartiendo una barrita de cereales. «Estamos aquí», dijo Kate. «Estamos vivos». Brenda se volvió para mirar el búnker de hormigón que había detrás de ellos. Sus ojos vieron la monstruosidad. Se alzaba austero y gris contra la ladera negra, lo único vertical en un mundo horizontal. Estaba rayado, cubierto de hollín, y el paisaje había desaparecido. Era lo más hermoso que Brenda había visto nunca. Se volvió hacia Kate. «Sabes que la comunidad de propietarios va a tener que reunirse para tratar este asunto», dijo Brenda con voz seca. Kate se tensó, preparada para la pelea. «¿Perdón?» Brenda esbozó una sonrisa débil y cansada. «Tenemos que reescribir los estatutos. Creo que el hormigón armado debería ser el nuevo estilo obligatorio para Oak Haven». Ted se rió. Era un sonido entrecortado, pero era real. «Secundo la moción». «¿Todos a favor?», preguntó el sheriff. Grité 40 voces. Kate Bennett, la mujer topo de Granite Ridge, miró a sus vecinos. Estaban sucios, sin hogar y destrozados. Pero no la miraban con desdén, sino con gratitud. Extendió la mano y la puso sobre el hombro de Brenda. «Entra», dijo Kate. «Tengo café preparado y luego empezaremos a redactar los planos para la reconstrucción». Al final, Oak Haven se reconstruyó, pero nunca volvió a ser lo mismo. Las tejas de cedro y las hierbas ornamentales desaparecieron, sustituidas por techos de piedra y metal resistentes al fuego y un espacio defendible. Kate Bennett no se mudó. Se convirtió en la arquitecta principal de la nueva comunidad, enseñando a sus vecinos que el verdadero lujo no es el atractivo exterior. Se trata de la supervivencia. La demanda contra ella fue retirada y colgada en el ayuntamiento como recordatorio de la locura de la arrogancia. Dejaron de llamarla la mujer topo a las personas que vivieron la noche del aliento del diablo. Kate Bennett era simplemente la mujer que construyó el arca. Y cuando el viento sopla con fuerza a través del cañón, ahora nadie se queja del zumbido de sus filtros de aire. Simplemente escuchan y duermen tranquilos, sabiendo que si el cielo vuelve a caer, tienen un lugar al que ir. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. ¿Qué harías si tus vecinos intentaran demandarte por protegerte? ¿Les habrías abierto la puerta? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias increíbles de supervivencia, venganza y redención, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por vernos y cuídate.